Hola chicas, hola chicos, nos volvemos a encontrar eh, para seguir con el dictado de la materia. Eh, Hemos subido días anteriores al campus la presentación que se refiere a transporte terrestre, específicamente al modo ferroviario, y es lo que vamos a repasar eh, hoy junto a esa presentación como guiado para que a ustedes les quede más claro. Espero que algunos pues, hayan podido mirar la presentación, les va a resultar, en cuyo caso les va a resultar más fácil afirmar algunos conceptos y ver cuáles son las cosas más importantes que desde la materia queremos que tengan claros respecto al transporte terrestre y específicamente en este caso a lo que se refiere al modo ferroviario. La presentación tiene varias partes, vamos jugando entre lo que se refiere al modo ferroviario a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a ver una cronología histórica de cómo el modo ferroviario ha transcurrido a lo largo del tiempo. También vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a la Argentina, su historia y su situación, para llegar finalmente a ir más enfáticamente a las cuestiones que tienen que ver con las especializaciones del ferrocarril y con las características de los últimos años, tanto en el mundo como en la Argentina, respecto a la prestación de los servicios. Así nosotros hemos hecho en la presentación un cuadro cronológico eh, sobre los acontecimientos más importantes que tienen que ver con la historia del ferrocarril, por lo menos a nuestro entender, y que van desde su creación, desde su origen, hasta nuestros días. Básicamente tenemos que entender que el ferrocarril eh, ha sido el modo de transporte que ha atravesado de alguna manera los grandes momentos de innovación tecnológica eh, y de impacto, obviamente, en el transporte. Así, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, ha comenzado el ferrocarril, digamos, a aparecer como un medio de transporte todavía incipiente, especialmente en Europa, en las minas de carbón. La relación entre la rueda guiada por un carril metálico empieza a dar sus buenos frutos en lo que es la explotación minera, especialmente en Alemania, y no va a ser hasta la aparición de la máquina de vapor como invención tecnológica del momento que realmente va a tomar forma esa idea de ferrocarril que hasta nuestros días perdura. Es así que recién para el año 1800 aparece esta combinación entre el guiado de ruedas que había aparecido especialmente en la minería y la fuerza motriz, en este caso del vapor. Obviamente es un periodo importantísimo, digamos, que tiene sus comienzos en la pre-revolución industrial y que de alguna manera junto con la navegación, el ferrocarril van a iniciar esta edad moderna cargada realmente con el mayor invención en materia tecnológica que es la máquina de vapor y que va a ser parte durante muchos años de estos dos modos de transporte. Eh, Durante los primeros años entre 1800 y 1820 hubo en Europa especialmente una gran cantidad de experimentos y pruebas en referencia al transporte ferroviario. Hay algunos que han quedado marcados en la historia y he puesto uno de ellos en el año 1808, en donde por primera vez se pone una locomotora sobre una vía y por primera vez aparece lo que luego se constituirá como el ferrocarril.
pero no va a ser hasta el año 1825 que aparece la primera línea ferroviaria en Inglaterra. Y luego, en los años posteriores, progresivamente se van a ir sumando el resto de los países, sin distinción de países europeos o países americanos. En este sentido, Estados Unidos tiene su primera línea ferroviaria en 1830, y el gran desarrollo del ferrocarril por toda Europa se da entre 1840 y 1850. Ya en el 37, España construyó una línea ferroviaria en Cuba, y ya en el 48 aparecía el primer ferrocarril en España, en el 50 en México, y la Argentina, su primera incursión en el modo ferroviario va a ser en el año 1857, cuando se ponga en funcionamiento un tren que partía de Flores, ¿sí? En dirección hacia el oeste, y que hoy día, más allá de algunas diferencias, sería lo que conocemos como el trazado del ferrocarril Sarmiento, o también en algún momento el ferrocarril del oeste. Eh, Inicialmente ese desarrollo en la Argentina eh, fue remolcado inclusive por tracción a sangre durante algún tiempo, hasta que se importó desde Inglaterra la primera locomotora, que fue denominada la porteña, y que a partir de ese momento el servicio se comenzó a brindar con la locomotora a vapor traída especialmente desde Inglaterra. Eh, Así que el hito del año 1857 para la incorporación de la Argentina, del ferrocarril en la Argentina. Durante todo ese periodo, ese periodo de iniciación del ferrocarril, un periodo vertiginoso donde el ferrocarril realmente se vio con un avance importantísimo en todos los países del mundo, y es así que durante la década de 1860 a 1890 aparece ya una concepción del servicio ferroviario mucho más sofisticada, que es la que introduce el empresario estadounidense George Pullman, quien fue el que de alguna manera creó el coche dormitorio y distintos servicios a bordo del tren que cambiaron la lógica o la tendencia de los servicios que se prestaban hasta el momento, que eran muy básicos. La incorporación de la empresa de Pullman, con la construcción de coches dormitorio, coches confitería, realmente revolucionó. Y si bien con los años se empezaron a desarrollar velocidades muy importantes, los viajes en tren para los primeros años realmente eran largos, con lo cual la posibilidad de brindar un servicio a bordo de dormitorio cambiaba la lógica, obviamente, del transporte a nivel mundial, e incorporaba una visión distinta de servicio ferroviario. Siempre nosotros, inclusive en la Argentina, hemos asociado la palabra Pullman a una alta calidad de un servicio de transporte. Bueno, y es así que este empresario estadounidense realmente fue importante y fue un ícono en lo que se refiere al servicio ferroviario. Hacia principios del 1900 y hasta 1940 hubo un desarrollo muy importante de lo que fue la tecnología del vapor. Es decir, hubo una gran innovación y un gran desarrollo en lo que se refería a locomotoras a vapor. Ahora después vamos a ver en la misma presentación algunas de estos prototipos que hubo tanto en la Argentina como en el mundo. Y recién, hacia la década de 1950, va a aparecer lo que hoy conocemos como el motor a explosión, ¿sí? Entre 1930 y 1940 se comienzan a desarrollar los primeros prototipos de motores a explosión, y aparece lo que va a ser el competidor del ferrocarril de ahí en más, y que es el transporte automotor. Obviamente esto fue todavía incipiente, el ferrocarril tenía 100 años de desarrollo para ese momento en todos los países, con lo cual el ferrocarril era monopólico y monolítico, y era el transporte terrestre sin lugar a dudas, y ocupaba un lugar central en lo que se refiere a la movilidad
tanto urbana como interurbana en todo el mundo. A partir del año 1930-1940, con los primeros desarrollos de motores de explosión, y muy especialmente hacia el año 1950, comienzan a aparecer naturalmente la idea de más fordista de un gran desarrollo del transporte del vehículo, y en este sentido aparece la competencia del ferrocarril. Paralelamente, el ferrocarril también ve la oportunidad en los motores de explosión de incorporar esta tecnología para la tracción, y comienzan a aparecer hacia 1940 las primeras locomotoras diésel y eléctricas, y en lo que va a llevarse adelante un gran cambio en este sentido durante la década de 1940, del 40 y del 60. Se produce el abandono de la tracción a vapor para pasar a la tracción de motores diésel, y el comienzo de lo que en este caso marca la tendencia a nivel mundial son los países como Francia y Japón, que comienzan a electrificar todas sus líneas ferroviarias. La competencia del transporte automotor va a durar prácticamente hasta nuestros días, con algunos cambios importantes que luego vamos a ver más adelante, y comienza un periodo, una nueva generación de abandono del vapor a manos de la tracción diésel, pero también paralelamente comienza un retroceso del ferrocarril a nivel mundial, con una racionalización de lo que son las líneas ferroviarias en todo el mundo, y lo que se conoce como la crisis del ferrocarril ante la aparición de un competidor que realmente avanza y avanza en forma vertiginosa. El proceso de racionalización de líneas ferroviarias hacia la década de 1860-1870 se da prácticamente en todas partes del mundo. No es, luego lo vamos a ver específicamente en el caso de la Argentina, pero no es exclusivo de la Argentina, es un proceso que se dio a nivel mundial, y era entendible porque el ferrocarril ocupaba todo el transporte terrestre, que ahora va a pasar a competir junto al transporte automotor. La mayoría de las redes ferroviarias nacionales en todo el mundo han quedado reducidas como mínimo a la mitad. Eso ha ocurrido en la Argentina, pero ha ocurrido también paralelamente el mismo proceso en España, en Estados Unidos, en la mayoría de los países del mundo han quedado ociosas una gran cantidad de líneas ferroviarias, y se estima que en general ese retroceso fue del 50% en referencia a kilómetros de líneas. Es así como Estados Unidos era una red ferroviaria que llegó a tener 200.000 kilómetros de líneas. En la actualidad su explotación está entre 90 y 100.000 kilómetros. Para el caso de la República Argentina, supo tener una red en torno a los 44.000, 45.000 kilómetros, y en la actualidad esa red está disminuida a apenas 20.000 kilómetros. En España ocurrió un proceso similar, y se cuenta también en torno al 50-60% de reducción. Es un proceso que se dio en todas partes del mundo, y que obviamente fue un proceso triste para el modo ferroviario, pero la incorporación de la competencia le exigía al ferrocarril ser parte de un nuevo escenario en el cual la innovación y el desarrollo le iban a exigir un lugar importante. Aparece hacia el año 1850, paralelamente al cambio de la tracción diésel y a la incorporación de la electrificación de las redes tanto francesa como japonesa en el mundo, aparece ya el trabajo muy fuertemente, incorporándose como el país que está a la vanguardia tecnológica en materia de transporte y específicamente de ferroviaria, que es el Japón. Y Japón así presenta en el año 1964
lo que se conoce hoy como el tren bala japonés, el Shinkansen, y que va a ser el primer tren de alta velocidad en el mundo. Recién Europa se va a incorporar con Francia en el año 1983 con el primer tren de alta velocidad, el TGV francés, para la inauguración de la línea París-Lyon. Durante ese periodo el ferrocarril vivió momentos de racionalización de líneas y de mucha incorporación tecnológica, muchos esfuerzos destinados a abrir una nueva competencia para aquellos años, y que era básicamente con el avión. En las relaciones interurbanas de un promedio de entre 300 y 600 kilómetros, el ferrocarril comenzó a competir ya no con el transporte automotor, sino con el avión en cuanto a lo que se refiere a transporte público. Eh, es así que ahí se produce un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma se visualiza mayormente en Europa y en Estados Unidos, pero es un paradigma que continúa hasta nuestros días, eh, específicamente en distancias interurbanas en torno a los 400 o 500 kilómetros como mínimo. Eh, los desarrollos ferroviarios que se dieron durante ese periodo, en la década del 60 y del 70, obviamente que estuvieron mayoritariamente destinados a mejorar la velocidad del ferrocarril para poder competir bajo este nuevo competidor que aparecía fuertemente, y que era el avión. Es así que el desarrollo de alta velocidad es el progresivo esfuerzo de los distintos países por mejorar velocidades, por hacer trenes más livianos, por los esfuerzos ingenieriles que tuvieron que ver con eh, trenes que podían tomar curvas a mayores velocidades, desarrollos de infraestructura de vías que podían dar mayor seguridad en la circulación, y obviamente la incorporación de la electrificación en la mayoría de los ramales en donde se intentaba dar una gran velocidad al tren. Es así que aparece, como les conté, en 1983 el primer tren de alta velocidad, y recién en el año 1993, previo a la exposición de Sevilla del año 94, se incorpora España con la línea Madrid-Sevilla como la segunda línea de alta velocidad en Europa. Es así que entre 1990 y el año 2000 se produce el gran desarrollo de la alta velocidad específicamente en Europa, ¿sí? Y que va a durar hasta nuestros días. La novedad de los últimos 20 años en materia de ferrocarriles es la incorporación de China en la alta velocidad y en la expansión tecnológica. En este sentido, China ha decidido, y lo es, estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y ferroviario, y lo es constituyendo hoy la mayor red de alta velocidad en el mundo, y siendo uno de los mayores proveedores de trenes para los distintos países del mundo. Luego vamos a repasar en la última parte de esta presentación algunas posibilidades tecnológicas que da, por ejemplo, la levitación magnética, con sus dificultades, con sus desventajas, pero vamos a repasar en la última parte de la presentación puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro del ferrocarril. Ahora, simplemente de este repaso cronológico que hemos hecho, histórico del ferrocarril, algunas reseñas que ya hemos contado en esa cronología. En el año 1808 tiene la primera experimentación de un tren concebido como tal, con locomotora y vagones en una vía. Y recién hacia el año 1825, con un prototipo similar a la Rocket, que fue presentada en una exposición europea, la primer servicio ferroviario que tuvo su origen en Inglaterra. Esta locomotora a vapor es la que es similar, o es su prototipo
a la que dio inicio el servicio ferroviario y está en un museo en Alemania. Debemos entender que ese periodo de expansión que comentábamos, ¿sí? Tuvo con la tracción a vapor 100 años eh, de un gran desarrollo, básicamente con un transporte que fue monopólico y que no tuvo competencia durante todo ese periodo. Es así como hacia el año 1930 y 1940 se producían locomotoras eh, aerodinámicas que llegaban a 150 kilómetros por hora en distintas partes del mundo, con lo cual realmente se les sacó mucho provecho a la tracción a vapor en el ámbito ferroviario con mejoramientos que se veían año a año y que, bueno, van a tener su final con la aparición, como decíamos recién, de las locomotoras diésel y básicamente de la electrificación, por lo menos en los países centrales. Estas son algunas de las locomotoras que se supieron importar de Inglaterra para el desarrollo ferroviario en la Argentina. Este es un prototipo que se desarrolló en la Argentina hacia la década del 50, que se conoció como la Justicialista, que fue una locomotora impulsada por la entonces nacionalización de los ferrocarriles y especialmente por el gobierno de Perón. No tuvo mucho desarrollo esta locomotora, pero la idea era ver los diseños, la aerodinámica de los diseños que ya se hacían para aquellos momentos de locomotoras a vapor. Esta verdaderamente es una locomotora que demuestra de alguna manera el diseño aerodinámico con conceptos de nuevos materiales que se llevaba a cabo de locomotoras a vapor, y esta es una locomotora que está en un museo en Alemania, un museo ferroviario en Alemania, y es uno de los últimos grandes desarrollos de las empresas que construían locomotoras a vapor. Hemos hablado también en la cronología de la importancia del empresario George Pullman para lo que ha sido el cambio de la concepción del servicio ferroviario en el mundo. Este cambio de concepto permite una gran mejora en los servicios ferroviarios, una gran mejora para la calidad de los viajes que se realizaban y sobre todo para los viajes de más largos, de mayores distancias, y verdaderamente es un concepto que en el caso ferroviario vino para quedarse. Algunos de los diseños interiores y exteriores de los coches de madera que se fabricaban en aquella época y que han marcado toda una historia dentro del ferrocarril, algunos de los diseños de locomotoras y vagones para aquella época, y obviamente el comentario que en esa cronología hacíamos respecto a los cambios de las nuevas energías y los nuevos desarrollos tecnológicos que van a aparecer en el abandono de la tracción a vapor a manos del diésel y el eléctrico. También de la mano de estos cambios vienen cambios en el concepto de la explotación. Obviamente que la tracción a vapor generaba necesidades logísticas mucho más grandes que la que pudiera en este caso tener una locomotora diésel y instalar un sistema eléctrico, y esto obviamente cambia radicalmente el concepto de la explotación ferroviaria. Y se comienzan a desarrollar mejores velocidades, mayor cantidad de viajes con menor tiempo. Y esto básicamente atendía a la cuestión de la logística vinculada a la dotación de agua que las locomotoras a vapor necesitaban para funcionar. Estas son algunas de las locomotoras que durante la década del 40, 50 y 60, locomotoras diésel, fueron incorporadas a los parques ferroviarios en la Argentina, y que básicamente importó la empresa Ferrocarriles Argentinas, que ya funcionaba en su momento. Los prototipos de locomotoras General Motor, que son las que más desarrollo han tenido en la Argentina,
que son locomotoras fabricadas en Estados Unidos, en la General Motors de Estados Unidos, pero que supieron también con licencia de General Motors fabricarse en la Argentina algunas de las series más importantes que hoy todavía están en vigencia. Algunas otras locomotoras, como las que vemos acá, locomotoras Baldwin, locomotoras Alco, algunas de ellas traídas de Europa, pero básicamente la locomotora estadounidense fue la que más desarrollo ha tenido en la Argentina, o por lo menos la mecánica estadounidense ha tenido más preponderancia en la historia de la tracción diésel en la Argentina. Uno puede repasar la evolución tecnológica y los cambios en las concepciones del servicio ferroviario, y podemos ver en este caso la evolución de la empresa Talgo, que es una empresa española que desarrolla trenes en este momento de alta velocidad, pero que tiene una rica historia por acompañar distintos momentos de desarrollo tecnológico en el mercado europeo, y vemos la evolución de su flota, de sus creaciones, para llegar obviamente a los trenes de alta velocidad de hoy día. Y como última foto hemos puesto el Talgo 4, ahí vemos el Talgo 1, el Talgo 2, el Talgo 3, ¿sí?, de tracción diésel, y el Talgo 4 también de tracción diésel, que fue importado por la Argentina en el año 2011, y que circularon en el ramal entre Mar del Plata y Plaza Constitución. En este momento no se está utilizando este material ferroviario, que tiene algunas particularidades por tener innovaciones tecnológicas que para la Argentina eran desconocidas, por ser trenes más livianos, con bogies montantes, con algunas características técnicas que son desconocidas en la Argentina, pero que verdaderamente han dado muy buenos resultados en Europa y que seguramente van a ser puestos en servicio próximamente, se estima que en la línea a Rosario. Hemos dicho que tanto Japón como Francia han estado históricamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico ferroviario, y son los países que han producido los diferentes hitos en materia ferroviaria. Obviamente dijimos que en los últimos 20 años se ha incorporado fuertemente China, con un vigor y una magnitud característica de ese país, para constituirse hoy en uno de los grandes proveedores de material ferroviario del mundo, uno de los grandes desarrolladores de tecnología de transporte y ferroviaria específicamente, y constituyéndose también en este momento como el país con mayor cantidad de líneas ferroviarias de alta velocidad. En el caso de Japón y Francia marcan un hito en Japón por la incorporación del primer tren de alta velocidad, o el tren conocido como el tren bala japonés, en 1964, y Francia se va a incorporar en el año 1983 con el primer tren de alta velocidad entre París y Lyon. También Francia, en el año 2007, pero con un trabajo que duró varios años, hizo la prueba y batió el récord mundial de velocidad de lo que conocemos como el tren rueda-carril, digamos, en este caso eléctrico, pero con la vinculación rueda-carril, que mayor velocidad desarrolló, 574 km por hora, para una prueba que se realizó en una línea específica, especialmente construida a tal efecto. Sin dudas, estos son hitos, son velocidades importantes que comienza a desarrollar el ferrocarril. Ahora luego vamos a repasar los promedios de velocidades que se desarrollan en el mundo de estos servicios. El ferrocarril evidencia, luego de este gran recorrido rápido que hemos hecho, hoy en día evidencia algunas especialidades que vamos a ver más adelante. De la reseña histórica mundial, uno puede decir que el ferrocarril ha atravesado un proceso importante durante la década del 60 y del 70,
y tiene básicamente que ver con la racionalización de las redes ferroviarias, como hemos comentado, proceso que se ha dado en todas partes del mundo, y la modernización tanto de vías como de comunicación y señalamientos en lo que se refiere a la estructura de soporte de la vía, y obviamente a la progresiva electrificación de las vías. Este proceso se fue dando en todas partes del mundo. Y la incorporación hacia la década de 60, a partir del desarrollo japonés, de lo que se conoce como la alta velocidad y que ya vino para quedarse. En cuyo caso, ese desarrollo de alta velocidad en relaciones interurbanas básicamente es para enfrentar al nuevo competidor, que en este caso es el avión. La especialización ferroviaria, que sin dudas está vigente en este momento y que podemos definir como el ámbito en el cual el ferrocarril sostiene importantes ventajas comparativas respecto a los otros modos, es, por un lado, en el transporte de cargas. El ferrocarril es muy eficiente en grandes distancias, con costos progresivamente inferiores, con su competidor, que en este caso, en referencia al transporte terrestre, es el camión. En este sentido, los países han tenido distintas políticas y obviamente que tienen que ver también con las características de cada uno de esos países, que han llevado a ubicar el transporte ferroviario de cargas en lugares más preponderantes en algunos países que en otros. El caso de Estados Unidos es un país que el 40% de la mercadería o de las cargas que mueve dentro de su país lo realiza en el ferrocarril. Y verdaderamente han hecho una especialización del transporte ferroviario estadounidense, el tema de las cargas, sobre todo a partir de la innovación con la incorporación de la posibilidad de colocar sobre un mismo vagón dos contenedores. El tema de la contenerización ha ayudado mucho al transporte de cargas ferroviarias porque ha dado unidad y uniformidad a esa carga que siempre fue conflictiva a la hora de transportarla. Y Estados Unidos, como les contaba, es el país que mejor trabaja en sistema de cargas de transporte ferroviario. Y obviamente su vinculación entre costa este y oeste es uno de los elementos más importantes y seguramente que explicarán, además de sus grandes extensiones, parte de esta especialización. De todas maneras, en el mundo del transporte de cargas ferroviarias es muy importante, muy competitivo. En Europa está en torno al 10% de las cargas que se mueven en Europa. En la Argentina básicamente se mueve de cereales, granos, y el transporte de cargas por ferrocarril en la Argentina siempre ha estado entre el 5 y el 8%, algunos años más, algunos años menos, pero en los diferentes periodos que ha atravesado, su mejor performance ha estado entre el 8 y el 9%, siendo su media el 6% de las cargas transportadas a nivel país. La otra especialización importante en la cual el ferrocarril cumple una función, ya diría, de ordenamiento territorial y social muy importante, es en el caso de los ferrocarriles metropolitanos. Sabemos que la población mundial se ubica mayormente en centros urbanos o en áreas urbanas, y en este sentido el ferrocarril metropolitano de cualquiera de estas áreas cumple una función muy importante vinculando el centro con los municipios, los barrios, la periferia, que se denomina de ese conglomerado. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires sabemos de la importancia en el funcionamiento y la movilidad de toda esa gran zona, pero la misma función cumplen en todos los países del mundo, en las áreas metropolitanas más importantes. El ferrocarril ocupa un espacio y un lugar preponderante en lo que se refiere a la movilidad. Y la otra especialización, o la tercera especialización que tiene el ferrocarril a nivel mundial, es en distancias interurbanas entre 300 y 500 kilómetros.
Esto es básicamente por el desarrollo de la alta velocidad que ha propiciado un transporte competitivo, en este caso con el avión, en una distancia en este rango. Pasado los 500 kilómetros, el avión tiene algunas ventajas comparativas más importantes y el ferrocarril pierde importancia. Sin dudas, esta es la media entre grandes ciudades europeas y en la Argentina también podemos ubicar por lo menos a Rosario y a Mar del Plata como los grandes destinos en torno a estas distancias. Estas tres especializaciones son las que destacamos que tiene el ferrocarril, que desarrolla el ferrocarril y que solo lo sostienen como un modo competitivo tanto en la Argentina como en el mundo. Cuando hablamos de la Argentina vamos a hacer una breve reseña de cuál ha sido cronológicamente el desarrollo de la historia ferroviaria, que es muy rica, que naturalmente siempre ha estado asociada a los distintos procesos políticos que se han vivido en el país, y lo podemos definir en 4 periodos claramente marcados. El primero es el desarrollo del ferrocarril, ¿sí? Desde hasta el año 1948, desde 1857 que aparece el primer ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires, hasta el año 1948, en donde se produce el gran desarrollo del ferrocarril y la construcción de la red ferroviaria que perdura hoy día en la Argentina. Ahora vamos a ver las particularidades de ese periodo. Luego definimos un periodo de 1948 a 1993 de nacionalización, ¿sí? En donde a partir del gobierno del general Perón, en el año 1948, se compran a las empresas británicas que tenían la explotación mayormente, la mayor explotación ferroviaria en la Argentina, se compran las empresas y el ferrocarril pasa a manos del gobierno nacional. Y este proceso va a durar hasta 1993, en el que se produce una desregulación, proceso similar al que ocurrió y que hemos visto también en el transporte automotor, en donde aparece nuevamente la empresa privada, en donde se produce una desregulación de absolutamente todos los mercados, y en donde el ferrocarril es particionado y comienza una nueva etapa que con sus particularidades y con algunos cambios, especialmente hacia el año 2005-2006, va a llegar hasta nuestros días. Ese primer periodo, hasta el año 1948 del desarrollo del ferrocarril, tuvo algunas particularidades. Debemos entender ese proceso como un proceso inmerso en un modelo de acumulación a nivel mundial, en donde Inglaterra se constituye como la fábrica del mundo y los desarrollos ferroviarios que se producen en la Argentina, así como se produjeron en gran cantidad de países con vinculaciones comerciales o coloniales con Inglaterra, por permisos que otorgaba el gobierno para la explotación básicamente y la sustracción de materias primas del interior del país. La idea de estos capitales ingleses obviamente era una idea que estaba no en función de el futuro o el desarrollo del país en términos territoriales, sino más bien estaba en función de este modelo de acumulación imperante en el mundo y que tenía a la Argentina como uno de los proveedores de materias primas para la manufactura que se realizaba básicamente en las fábricas de Inglaterra. La mayoría de ese material ferroviario era obviamente importado desde Inglaterra, que era donde se producía, y de aquí los distintos desarrollos tenían más que nada que ver con la vinculación entre la pampa húmeda, que se conoce como la pampa húmeda, y la extracción de materias primas para su exportación. Los conceptos que se desarrollaban en este caso eran de explotación integral, es decir, una misma empresa con permiso del gobierno que construía una línea ferroviaria, que desarrollaba las estaciones a su criterio,
y que realizaba una explotación integral, es decir, que era responsable no solamente de la construcción, sino de la operación y básicamente de la gestión de esa línea ferroviaria. Obviamente hay material bibliográfico muy rico vinculado a la política argentina. Sabemos que el ferrocarril, como el petróleo, son elementos de políticos más que interesantes para analizar los distintos fenómenos que se vieron en la Argentina. Eh, y obviamente que hay distintas visiones respecto al desarrollo de esa red ferroviaria a intereses de la colonia británica. Obviamente se producen visiones que tienen que ver con discusiones respecto a la centralización o descentralización, al objetivo centralizante que tuvo el ferrocarril en la Argentina, con una red radial que generó un centro de una periferia que es Buenos Aires y el interior, que tuvo sus repercusiones políticas en la historia argentina, pero que básicamente en ese momento respondía a ese modelo de acumulación de extracción de materias primas. Hay bibliografía muy, muy importante en este sentido. Raúl Scalabrini Ortiz es uno de los autores más seguidos, como, con una visión nacional, obviamente, y crítica de todo ese desarrollo ferroviario y de la complicidad de los gobiernos de turno en las autorizaciones a las distintas empresas ferroviarias y obviamente en el modelo de desarrollo ferroviario de vinculación entre Buenos Aires y el interior. En este mapa podemos ver hacia distintos años los desarrollos de la red ferroviaria. En general, el fuerte desarrollo, por lo menos en lo que se refiere al capital inglés, obviamente estuvo centralizado en lo que es la pampa húmeda o la parte más rica en producción de materias primas, y luego hacia el año 1947, en los últimos años, ya hay un esfuerzo por parte del Estado, entre 1920 y 1947, un esfuerzo ya más importante por parte del Estado, por tratar de que las líneas ferroviarias tengan una concepción más bien de ordenamiento territorial, de accesibilidad de distintas zonas, y obviamente con el objetivo también de llegar a lugares limítrofes por una visión, en este caso, militar o de soberanía nacional, de llegar a distintos lugares también con el ferrocarril, lugares limítrofes. Es decir que en los colores que plantea este mapa vemos la idea de vincular y conectar aquello que había quedado desordenado en el territorio por parte del Estado Nacional y de poder desarrollar el ferrocarril en algunas zonas que habían sido olvidadas. Obviamente con una visión más que nada con objetivos territoriales, con objetivos sociales, con objetivos de integración, distintos eh, a los que habían desarrollado la red ferroviaria, en este caso a manos de los ingleses. Este era el mapa de la red ferroviaria argentina previo a la nacionalización. El proceso de nacionalización también tiene un proceso cargado de importantes decisiones políticas, la negociación entre Perón, su ministro de Economía Pinedo, y los capitales ingleses, una negociación que tiene grandes páginas de la bibliografía argentina, con distintas visiones, obviamente, respecto de la cuestión, pero básicamente este proceso de nacionalización que se llevó adelante en Argentina con el gobierno de General Perón, también ocurrió paralelamente con la mayoría de los países que después de la Segunda Guerra Mundial eh, aparece la idea de un Estado mucho más fuerte, un Estado centralista, que va a tomar en este caso los medios de la producción también, eh, dentro de las arcas estatales, para el desarrollo en este caso, de la industria. Y fue así que la visión de General Perón de recuperar de adquirir todas las empresas del Estado al Estado Nacional y crear lo que hoy se conoce como, o se conoció hasta el año 1993 como
FA, Ferrocarriles Argentinos, una gran empresa del Estado, explotadora de absolutamente todos los servicios y poseedora de todas las líneas ferroviarias en territorio nacional. Esta idea de Estado centralista, que a partir de una explotación integral y vertical de la operación ferroviaria, incluye también un modelo de desarrollo que desarrolla el gobierno peronista, que es el desarrollo de la industria pesada, en donde la industria ferroviaria ocupa un lugar destacado. En su momento la nacionalización hubo una agrupación de líneas, recordemos que se compraron todos los ferrocarriles a los capitales ingleses. Es así que la Argentina, durante el periodo de desarrollo con preponderancia de los capitales ingleses, generó distintas infraestructuras ferroviarias que respondían a los intereses de cada una de las empresas que trabajaban en territorio nacional. Es así como cada una de esas empresas, y sin una visión del Estado argentino respecto a la integración de las líneas, construyó sus ferrocarriles en distintos anchos, en distintas trochas. La trocha es la distancia que hay entre riel y riel. Y es así como en la Argentina tenemos hasta 4 medidas de trochas, con lo cual siempre ha sido una dificultad en la integración de toda la red y en la visión de toda la red. Es así como el mayor desarrollo en cuanto a cantidad de kilómetros de vías lo tiene el ferrocarril Belgrano, que son ramales de trocha angosta o trocha métrica. Luego aparecen mayormente hacia el sur y con gran desarrollo en la parte central del país, las líneas de trocha ancha, 1678, que tiene el ferrocarril Roca, ferrocarril Mitre, el ferrocarril Sarmiento y el ferrocarril General San Martín. Y luego quedan para los ferrocarriles mesopotámicos, las líneas que hoy se conocen como la línea Urquiza, los ferrocarriles mesopotámicos, que es toda la red de trocha media que se desarrolló básicamente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Es así como tenemos diferentes tipos de anchos que dificultan obviamente la interoperatividad entre las líneas, y que si bien hoy se podrían salvar con distintos desarrollos tecnológicos, siempre ha sido un problema para la integración ferroviaria nacional. Dijimos que hacia la década del 50-60 comienza a haber una progresiva regresión de las redes ferroviarias, no solamente en Argentina y en el mundo. Acá hemos puesto algunos años, el hito del año 1959, con 44.000 kilómetros de vía en explotación, y el progresivo deterioro de la red hasta llegar previa a lo que vamos a conocer a partir del año 1993 como la desregulación, y el fin de un proceso de desmembramiento del sistema ferroviario que llegó a tener en ese momento 23.933 kilómetros de líneas, que fue en definitiva un número similar al que fue concesionado en el inicio de la desregulación del año 1993. Ese proceso está obviamente enmarcado en una política neoliberal que va a llevar adelante la Argentina a partir del consenso de Washington, a partir de una gran ley que fue la Ley de Reforma del Estado, que permitió a los diferentes decretos y reglamentaciones que le sucedieron la regulación de gran parte de los servicios públicos en la Argentina, y la apertura obviamente a los sistemas, en este caso, para el caso del transporte ferroviario, del sistema concesional. Hubo una visión de una explotación desregulada, de una explotación horizontal, incorporó obviamente el cierre de ramales, si bien hemos visto que eso había sido progresivo en el tiempo. Está la famosa frase de Menem, ramal que para, ramal que cierra. Eso fue un hito, la realidad
es que el cierre de esos ramales, muchos de esos ramales ya estaban cerrados, se puso un final a partir del año 93 y se concesionó lo que se creía que era en ese momento la red eh, sobre la cual había un interés comercial. Se incorpora la empresa privada y se realizan concesiones a privados, ¿sí?, en el tema de los trenes de carga y los trenes urbanos del área metropolitana de Buenos Aires. Es así como, tanto en trenes de carga como en trenes urbanos, las distintas líneas tienen su licitación independiente y son empresas privadas las que se van a hacer cargo de los trenes de carga y los trenes del área metropolitana de Buenos Aires, sistema que, con algunas salvedades importantes, sigue operando hasta el día de hoy. En el caso de los trenes interurbanos, el Estado Nacional no se quiso hacer cargo en su momento de la explotación de los trenes interurbanos y les ofreció a las provincias la posibilidad de incorporar dentro de sus estructuras estatales a empresas ferroviarias que operaran los trenes dentro de sus jurisdicciones. No todas las provincias aceptaron este desafío. Entre las provincias que sí aceptaron estuvo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, la provincia de Chaco y la provincia de Entre Ríos inicialmente. Obviamente el desarrollo interurbano más importante recaía sobre la provincia de Buenos Aires y para eso el gobierno de la provincia creó lo que fue en su momento la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial y que fue el instrumento que utilizó hasta el año 2015 para la explotación de los ramales interurbanos dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires. En el caso del transporte del área metropolitana y el transporte de cargas, como dijimos, fue cedido a empresas privadas y este esquema continúa hasta el año 2005-2006, que va a tomar otra impronta con un Estado que se comienza a hacer cargo del fracaso de algunas de las concesiones o algunas de las líneas que fueron concesionadas y que regresan al Estado. Ese proceso se vivió a partir del año 2003-2004 y hoy día el sistema funciona con un mix entre la recuperación del Estado de muchas de las concesiones que había otorgado y con la perduración de algunas concesiones y que se sostienen en el ámbito privado, especialmente en el transporte de cargas. Aunque en el caso del transporte del área metropolitana de Buenos Aires, las líneas Urquiza y la línea Belgrano Norte todavía están en manos de los concesionarios originales del año 93. El resto de las líneas han vuelto todas al Estado, a la empresa Trenes Argentinos, a través de su operadora ferroviaria, quien se ha hecho cargo de la explotación y ha llevado adelante un proceso de inversión muy importante que ha tenido a partir del año 2008-2009 un mejoramiento importantísimo de la infraestructura ferroviaria en nuestro país, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en lo que se refiere a los ferrocarriles urbanos a partir de la incorporación de nuevo material ferroviario y el desarrollo de importantes obras en las líneas más importantes como son Mar del Plata, Buenos Aires y Buenos Aires-Rosario. En la evolución de la historia de la red ferroviaria nacional podemos ver las relaciones interurbanas en estos 4 mapas. Podemos ver las relaciones interurbanas que existían hacia el año 48, ¿sí? Luego hacia el año 2001, con las consecuentes cortes de servicios y ramales a partir de la desregulación del año 93, una situación muy similar, la del año 2003, y en el año 2011 comienzan a aparecer en las relaciones interurbanas de pasajeros nuevas conexiones que le dan vigor al desarrollo que el ferrocarril tuvo en la Argentina y con el cual realmente se ganó el afecto de la mayor parte de la gente.
Vemos cómo en el año 2001, o inclusive en el año 2003, la única que sostiene los ramales interurbanos es la provincia de Buenos Aires, básicamente es la provincia de Río Negro. Todas las conexiones desde Buenos Aires hacia el resto de las provincias estuvo cortado durante muchos años. En este momento la red ferroviaria, el mapa ferroviario de la República Argentina es este. Se han sostenido el ramal Mar del Plata-Buenos Aires, el ramal Buenos Aires-Bahía Blanca, se ha sostenido el ramal del ferrocarril Sarmiento-Buenos Aires-Bragado, con sus extensiones a La Pampa, se ha sostenido la relación entre Buenos Aires y Junín por el ferrocarril San Martín, se ha activado el tren a Rosario, un servicio diario, al igual que Mar del Plata, trenes a Rosario, y obviamente los servicios semanales de Buenos Aires a Córdoba y a Tucumán. Esto es lo que sostiene el sistema ferroviario interurbano en la República Argentina, todo operado por la empresa Trenes Argentinos a través de su operadora ferroviaria, y con una idea de sostener estas relaciones y probablemente de mejora continua, especialmente en los ramales que tienen que ver con Rosario y con Mar del Plata, que son los ramales que por sus distancias permiten realmente ubicar el ferrocarril en una situación de competencia respecto al resto de los modos. Es así como la incorporación del material ferroviario proveniente de China, tanto para el área metropolitana de Buenos Aires como para todas las formaciones de larga distancia, es lo que está funcionando hoy día y se realiza realmente con una muy buena calidad en la prestación, con una relación precio-calidad más que importante y que en los números que hemos visto en la presentación anterior se ha mejorado notablemente, aunque obviamente están lejos de los números históricos del ferrocarril, pero que evidentemente en el caso de Mar del Plata Buenos Aires o en el caso de Rosario Buenos Aires presentan posibilidades de competencia en el mejoramiento de los tiempos y obviamente en el sostenimiento de la calidad del servicio, algunas de las fotos de las cuales nosotros estamos compartiendo. El año pasado hicimos una visita a la estación y pudimos inclusive subir a uno de los trenes. Lo teníamos incorporado para la materia de este año, pero bueno, esta situación de la pandemia y esta situación del aislamiento social por el momento no nos va a permitir. Si tuviéramos hacia final de cuatrimestre, si comenzáramos pronto y hacia final de cuatrimestre tuviéramos algunas fechas libres y podemos acordarlo, no habría ningún problema en poder hacer esta visita, que creo que a la estación ferroautomotora y a dependencias de ferrocarril, que creo que el año pasado salió muy buena y que creo que pueden disfrutar y les puede servir mucho para ver esto en el lugar. En general, el transporte ferroviario desarrolla a nivel mundial oportunidades. Esa oportunidad, y dentro de esa oportunidad, las especializaciones que nosotros hemos visto, es el extraordinario crecimiento de la población urbana. Hemos visto que gran parte de la población mundial se aglomera en entornos urbanos y esto obviamente favorece al ferrocarril como medio de transporte respecto a otros. Obviamente que esa densidad poblacional en áreas urbanas también genera efectos negativos, en este caso del transporte automotor, que a través de un tráfico que cada vez más inseguro, cada vez mayor, genera externalidades negativas como son los accidentes, y en ese sentido el ferrocarril sigue constituyendo obviamente un medio más que competitivo y que cumple una función social destacada en los ámbitos metropolitanos. Y en lo que se refiere a las ventajas o oportunidades que también tiene el transporte ferroviario, en las relaciones interurbanas vemos cómo la capacidad de los aviones en su límite y el tráfico
aeroportuario, también cada vez más complicado por el aumento de la movilidad, hace de que el transporte ferroviario desarrolle aquí una ventaja comparativa destacada respecto a las relaciones interurbanas. Obviamente, nosotros, para tomar una dimensión de esto que les estoy contando, podemos entender que, por ejemplo, el tren entre Mar del Plata y Buenos Aires transporta 600 pasajeros. Y los aviones que están viniendo a Mar del Plata están en torno a los 120, 150 pasajeros. Esto básicamente demuestra la capacidad de transporte que el ferrocarril tiene, en donde sus costos no varían en función de esa capacidad de transporte o no varían proporcionalmente. Y es así que gran parte del desarrollo ferroviario en China, a partir de la mejora de la movilidad en China, del aumento de la movilidad en China, se explica en estos términos, en la gran capacidad de transporte que el ferrocarril tiene respecto al avión, que presenta límites en cuanto a sus capacidades, no solamente en los aeropuertos, sino la capacidad de las aeronaves. Hemos dicho entonces sobre lo de la capacidad de transporte. También es destacado del ferrocarril un menor consumo energético respecto a sus competidores y especialmente al avión y al transporte automotor. Las posibilidades de automatización, los ferrocarriles, especialmente los metros y subterráneos en diferentes partes del mundo, ya experimentan en algunos casos la automatización, es decir, ni siquiera es necesario personal para conducir los trenes, sino que los trenes se encuentran automatizados, son conducidos de forma remota desde una central de operaciones. Esto es un elemento importantísimo que evidencia la evolución tecnológica que han tenido y que tienen los trenes, sobre todo esta concepción en las áreas metropolitanas, tanto de trenes de cercanías como los desarrollos de los subtes y metros en las diferentes ciudades del mundo. Obviamente también el ferrocarril tiene una ventaja no solamente en cuanto a un menor consumo energético, sino también en una menor contaminación ambiental. Tiene una ventaja destacada también en la función social que cumple. Vemos cómo la relación entre la calidad del servicio ofrecida y los precios, siempre en el caso del ferrocarril, son muy competitivos y en ese sentido sigue cumpliendo el ferrocarril una importante función social. La capacidad de integración con los otros sistemas, obviamente, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, pero específicamente en todas las áreas metropolitanas mundiales, los distintos intercambiadores de modos ocupan un lugar preponderante, son lugares en donde uno, uno intercambia los distintos modos de transporte y el ferrocarril presenta facilidades en esta integración, tanto con el transporte automotor como con inclusive las redes de subte y con las redes de metro en los distintos países y ciudades del mundo. Eh, y obviamente este tema de que lo que hablamos lo veíamos especialmente en transporte de cargas, pero eh, es también aplicable al transporte de pasajeros, es que a mayor cantidad de transporte decrecen los costos fijos. Esto es lo que hablábamos recién en la comparación de las ventajas que tiene el ferrocarril en cuanto a capacidad de transporte. Y obviamente un menor costo social de la producción. Tiene algunas debilidades el ferrocarril, tiene una mayor rigidez estructural eh, al ser un transporte guiado, tiene una mayor rigidez respecto a lo que puede ser su competidor en el transporte terrestre, que es el automotor. Eh, Tiene inversiones que son mayoritariamente costosas respecto a sus competidores, especialmente el transporte terrestre, y obviamente la impronta estatal cumple un rol destacado en este sentido, sobre todo por esta cuestión de los altos costos de, de instalación de los sistemas. Cuando vimos la parte de sistemas de transporte y vimos toda la parte de financiación, la posibilidad de financiación a partir de la incorporación del sector privado con las distintas herramientas como pueden ser las asociaciones público-privadas, hemos visto la impronta que el Estado
tienen algunos modos de transporte, y el ferrocarril aparece como con una importancia relativa superior al resto de los modos, con lo cual también esto es una debilidad y le da una mayor rigidez a la hora de tomar decisiones, sobre todo de buscar financiamiento. Y en este sentido, esto es porque la infraestructura obviamente es utilizada por el solo, y uno de los elementos también importantes que encarece todo este proceso es el uso de grandes espacios territoriales. Sabemos que la vía constituye en sí misma un efecto barrera en términos territoriales y en términos ambientales, por el espacio que ocupa, y esto obviamente que es una desventaja, una debilidad, no solamente en las áreas metropolitanas, sino también los efectos que tienen sobre los sectores rurales. Hemos hablado de la alta velocidad como el gran desarrollo del ferrocarril de los últimos 20-25 años, y hoy podemos repasar esta infografía en donde en donde encontramos a los distintos desarrollos ferroviarios de alta velocidad, eh, agrupados generalmente entre una velocidad comercial que está en torno a los 300-320 kilómetros por hora. Decimos mayor velocidad operativa, es la velocidad en situación de explotación comercial que es capaz de desarrollar cada una de estas líneas que hemos presentado aquí. Cuando hablamos de velocidad máxima es la capacidad que tiene potencial en algunos casos y en otros casos de prueba que desarrollan cada una de estas líneas. Para el caso del TGV vimos cómo se llegó a los 575 km por hora en una prueba experimental, pero los trenes de alta velocidad en Francia están en torno a los 320 km por hora, al igual que en España o en Italia. También hay un importante desarrollo de la tecnología que ahora vamos a ver, que es la tecnología de levitación magnética conocida como maglev. Estos también están en el entorno de los 300 km por hora, pero solo el servicio entre el aeropuerto de Shanghái y el centro de la ciudad de Shanghái en China es el único servicio de trenes de levitación magnética que está comercialmente operativo. El resto se encuentra en todo el mundo en una etapa de experimentación. Pero vemos que en torno a los trenes de alta velocidad estamos en torno a los 320 kilómetros por hora. Obviamente que estas son las mayores velocidades operativas. Los trenes en su velocidad comercial, es decir, en el promedio que realizan en cada uno de sus itinerarios, las velocidades están en torno de los 250 kilómetros por hora. Se considera a un tren de alta velocidad cuando supera los 210 kilómetros por hora. Independientemente de esta restricción, que es impuesta por la UIC, que es el organismo de ferrocarriles a nivel mundial con sede en París, independientemente de esto, para ser considerado un tren de alta velocidad no solamente es indispensable superar los 210 km por hora, sino que la UIC establece parámetros de construcción de vías y de desarrollos tecnológicos para ubicar a un tren o catalogarlo como un tren de alta velocidad. De hecho, el tren, por ejemplo, Acela, que cubre en Estados Unidos la relación interurbana diaria entre Nueva York y Boston, pasando por Washington, por Filadelfia, es un tren que corre por líneas convencionales, que desarrolla velocidades superiores, en algunos casos a los 210 km por hora, pero durante muchos años no fue considerado por la UIC como un tren de alta velocidad por compartir vías con los trenes convencionales. Los trenes de alta velocidad tienen ciertos requisitos en la operación que son exigibles para considerarlos de tal modo. Vemos cómo en Europa, Francia, España, Italia y en menor medida Alemania están incorporados a la gran velocidad, al igual que Inglaterra, que no aparece en esta infografía. España es el país que tiene
mayor cantidad o una red de alta velocidad más grande de Europa, superando los 3.000 kilómetros. Lo sigue Francia, pero el gran ganador de la alta velocidad en el mundo es China. También se han incorporado ya desarrollos de alta velocidad, Corea del Sur, que tiene un tren de alta velocidad muy importante, y en el caso de Asia Central, Turquía también ya tiene un tren de alta velocidad muy importante que recorre unos 300 kilómetros y con proyección de extensión hacia 700 kilómetros. Así, en cuanto a al planteo de las líneas en construcción y en uso en el mundo, vemos la preponderancia de Asia. En uso, Asia tiene 23.000 kilómetros de vías de alta velocidad, Europa 10.000, en donde dijimos que España es el país que mayor extensión tiene de alta velocidad. En América solo se inscribe el ACELA en Estados Unidos como único desarrollo existente de alta velocidad, y podemos evidenciar aquí las proyecciones que en el mundo hay sobre sistemas de alta velocidad, siempre sobre el ferrocarril convencional, esto es, para la tecnología tradicional, que es rueda-carril. Digo esto porque en el mundo hay otro tipo de desarrollos de tecnológicos, como son los trenes de levitación magnética, también conocido como maglev. Comentamos recién que el único tren que comercialmente funciona en el mundo con esta tecnología es el de China entre Shanghái y el centro de Shanghái. Es un tren que está en torno a los 350 kilómetros por hora, probablemente el tren más rápido en este momento, que desarrolla los 30 kilómetros entre el aeropuerto y el centro en solo 8 minutos. La tecnología maglev es una tecnología que funciona con electroimanes, que requiere instalaciones fijas como las que nosotros estamos viendo. Eh, la, la calidad de viaje es ampliamente superior a la del tren convencional, eh, sintéticamente porque eh, la tracción se genera en torno a electroimanes que funcionan entre el tren y la vía, generando un campo de aire mínimo, en donde la sensación del viaje es una sensación de estar suspendido justamente en el aire, sin roce, sin fricción, con lo cual lo hace realmente un viaje prácticamente placentero solo comparado con el hecho de volar. Y por supuesto que necesita este tipo de infraestructura justamente para que esa velocidad que toma no se desprenda de la vía, el tren, con lo cual es uno de los grandes desafíos para poder imprimirle mayor velocidad. Tiene un gran campo de desarrollo. Hay experimentos en este sentido que está trabajando fuertemente Japón, que también Alemania está desarrollando esta tecnología todavía a prueba, pero en este momento también se vislumbra para la levitación magnética algunos problemas que son derivados básicamente de los altos costos de la infraestructura necesaria para correr estos trenes, del alto costo por un alto consumo energético que tienen estos trenes, superior a los trenes convencionales, la falta de interoperatividad y complementación que estos trenes podrían tener con las líneas tradicionales, es un sistema absolutamente diferente, con lo cual no hay ninguna posibilidad de complementación con las líneas tradicionales. Es decir, todos elementos que hacen de que, si bien esta tecnología se viene trabajando desde hace unos 30 años, todavía, y más allá de la experiencia china en Shanghái, todavía no tiene un futuro muy cierto en el desarrollo ferroviario, y sin embargo la tecnología clásica de la relación rueda-carril, del ferrocarril convencional, sigue dando buenos resultados, sigue siendo competitivo en las especializaciones que nosotros hemos visto, y no se vislumbra en este sentido cambios importantes, por lo menos para los próximos años, aunque sí un fuerte trabajo en temas
de tecnología, de innovación y desarrollo, que es lo que sostiene al modo de sus orígenes hasta la actualidad. Espero les hayan quedado claros los conceptos más importantes. La idea era un poco repasar el modo ferroviario, focalícense en las especializaciones, focalícense en los temas de alta velocidad. Eh, es importante que tengan en claro también cómo se ha desarrollado el ferrocarril en el mundo. Y bueno, se los vamos a estar comunicando próximamente, seguro para hacer alguna posibilidad de realizar un Zoom con ustedes durante esta semana para ir evacuando dudas, para ir cerrando lo que serían las unidades que están incorporadas en el primer parcial, y para reforzar todos los conceptos todo el material que nosotros les hemos dado. Bueno, tienen el canal, tienen el foro que está abierto en el campus para hacer todas las consultas que crean pertinentes. Obviamente también lo pueden hacer por correo electrónico, pero no se queden con ninguna duda, pregúntenos, y después también es importante que nos vamos a comunicar con ustedes en las próximas horas para poder hacer una sesión de Zoom y poder evacuar la mayor cantidad de las dudas que ustedes tengan de cara a la evaluación que va a ser en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias.